Después de tantos años en la iglesia, tal vez hay algo que te ha pesado, algo que nunca te has atrevido a preguntar en voz alta. Cada domingo, cuando pasan el sobre, sientes esa presión conocida en el pecho, esa voz que te dice que si no das tu diezmo, Dios no va a bendecirte, que el devorador va a consumir lo poco que tienes, que estás robando a Dios. Y has dado, por años has dado, incluso cuando el dinero no alcanzaba, incluso cuando tenías que elegir entre el sobre y las necesidades de tu familia, porque te dijeron que era un mandato, que era una prueba de tu fe, que era la única manera de que las ventanas del cielo se abrieran sobre tu vida. Pero algo dentro de ti ha estado inquieto, porque has visto pasar los años y las promesas no se han cumplido como te dijeron. Has sido fiel en dar, pero la abundancia prometida nunca llegó. Y ahora, a esta altura de la vida, cuando ya no tienes tantos años por delante, empiezas a preguntarte si todo este tiempo has creído algo que no era completamente verdad. Hoy quiero llevarte a través de las Escrituras, no con respuestas fáciles, no con más fórmulas que fallan. Quiero que veamos juntos lo que la Biblia realmente dice sobre el diezmo, y te advierto desde ahora, lo que vas a escuchar probablemente es diferente a lo que te han enseñado durante décadas, pero es lo que el texto dice cuando lo leemos completo, no solo el versículo que conviene al sistema. Si llevas años sintiendo que algo no cuadra con la enseñanza del diezmo, quédate conmigo. Vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para explorar esto bien, porque no es algo que se entienda en 2 minutos, es algo que necesitas dejar que se asiente en tu espíritu. Sabes, hay un versículo que probablemente has escuchado más veces de las que puedes contar. Malaquías capítulo 3. Versículo 10. Lo conoces de memoria. Trae todos los diezmos al alfolí, y habrá alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ese versículo se ha predicado con un tono particular. Un tono que no suena como un padre amoroso invitándote a confiar. Suena más como un cobrador recordándote lo que debes. Y la promesa que viene después no suena tanto a gracia como a transacción. Si tú cumples con tu parte, Dios cumplirá con la suya. Pero déjame mostrarte algo que probablemente nunca te han enseñado sobre ese pasaje. Algo que cambia todo el significado cuando entiendes el contexto completo. Malaquías estaba hablando a los sacerdotes de Israel, no al pueblo común, a los líderes religiosos que estaban robando las ofrendas que el pueblo traía. El problema no era que el pueblo no estuviera dando, el problema era que los encargados de administrar lo que se daba lo estaban usando para su propio beneficio. Estaban quedándose con lo que debía ir para sostener el templo y ayudar a los más necesitados. Cuando Dios dice en ese pasaje, «Me habéis robado», no se lo está diciendo a la viuda pobre que apenas tiene para comer. Se lo está diciendo a los líderes que se están enriqueciendo a costa del pueblo. Y cuando dice, «Probadme ahora en esto», está desafiando a esos líderes a que dejen de robar y administren correctamente lo que el pueblo trae. ¿Captas la diferencia? Durante años, ese versículo se ha usado para presionarte a ti a dar más, pero en su contexto original era una denuncia contra los líderes religiosos que estaban explotando al pueblo. Es exactamente lo opuesto de cómo se ha predicado. Ahora, entiendo que esto tal vez te está chocando un poco, porque si has creído algo por décadas, no es fácil cuestionarlo. Pero quédate conmigo, porque hay más que necesitas ver. Muchos predicadores te dicen que el diezmo es un principio eterno, que comenzó con Abraham, antes de la ley de Moisés,
y por lo tanto sigue vigente hoy. Te señalan a Génesis capítulo 14, donde Abraham le dio la 10ª parte del botín de guerra a Melquisedec. Déjame preguntarte algo. ¿Has leído ese pasaje completo? Abraham acababa de regresar de una batalla. Había derrotado a 4 reyes, había rescatado a su sobrino Lot, y de los despojos de esa batalla única, esa victoria extraordinaria que nunca volvió a repetirse, dio una 10ª parte a Melquisedec. Fue un acto único, un gesto de gratitud en el calor de un momento singular. No fue un sistema que Abraham estableció para el resto de su vida. No fue una práctica que repitió cada mes. No fue un mandamiento que Dios le dio para institucionalizar. Y aquí está la pregunta que destruye todo ese argumento. Si el diezmo fue un principio eterno que comenzó con Abraham, ¿por qué Isaac, su hijo, nunca diezmó? Ni una sola vez en toda la Escritura hay registro de que Isaac haya dado diezmos. Y Jacob, el nieto de Abraham, la única vez que menciona el diezmo es como parte de una negociación con Dios. Si tú me bendices, si me proteges, si me das comida y ropa, entonces te daré el diezmo. Eso no suena como un principio eterno de fe, ¿verdad? Suena como un hombre asustado tratando de hacer un trato con Dios. Un acto aislado no crea una doctrina. Un evento único no establece un mandato permanente para todas las generaciones. Y el silencio de la Escritura sobre Isaac es inspirado. Está ahí para mostrarnos que Abraham no estaba fundando un sistema tributario. Estaba haciendo un gesto de gratitud en un momento específico. Entonces, ¿de dónde viene realmente el diezmo como sistema? Viene de la ley de Moisés. Ahí es donde el diezmo se convierte en una institución formal. Y aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, porque lo que la ley de Moisés establece sobre el diezmo es completamente diferente de lo que te han enseñado. Primero, el diezmo en la ley no era dinero, nunca fue dinero, era cereal, era vino, era aceite, era el primogénito del ganado, era el fruto tangible de la tierra que Dios había dado a Israel en Canaán, era la cosecha de un agricultor, el producto de un pastor, la vida campesina concreta de un pueblo que vivía de la tierra. Piensa en esto por un momento. El diezmo bíblico era para la gente que tenía campos, viñedos, ganado. No era para el carpintero del pueblo, no era para el pescador, no era para el que trabajaba con sus manos en un oficio. Era específicamente para los que trabajaban la tierra que Dios había dado a Israel. Transformar eso en un porcentaje de tu salario mensual ya es cambiar completamente lo que el texto dice, ya es adaptar la Escritura a un sistema que no estaba ahí originalmente. Pero hay algo aún más importante que necesitas saber sobre el diezmo de la ley, algo que nunca te van a leer desde el púlpito. Deuteronomio capítulo 14. Déjame llevarte versículo por ese capítulo, porque lo que dice allí va a cambiar tu manera de ver todo esto. El texto dice que debías tomar el diezmo de tu cosecha y llevarlo al lugar que Dios escogiera, y cuando llegaras allí, escucha esto con cuidado, debías comerlo, tú, tu familia, en presencia de Dios, como celebración. El diezmo era para una fiesta, una celebración comunitaria, un momento de gozo delante de Dios por su provisión. No era para enriquecer a nadie, no era para construir edificios lujosos, era para que el pueblo se reuniera, comiera junto, celebrara la bondad de Dios y recordara que todo venía de Él. Y el texto va más allá. Dice que si vivías muy lejos del lugar donde Dios escogió que se reunieran, podías vender tu cosecha, convertirla en dinero, viajar con ese dinero, y cuando llegaras, comprar lo que quisieras, vino, comida, lo que tu corazón deseara, y comerlo allí con gozo delante de Dios.
¿Te suena eso a un sistema de miedo? ¿Te suena a amenazas sobre devoradores y maldiciones? ¿O te suena a un Dios que quiere que su pueblo celebre su bondad con gratitud? Y todavía hay más. Cada 3 años, el diezmo tenía un propósito diferente. Ese año, el diezmo se quedaba en tu pueblo. ¿Y sabes para qué era? Para los levitas, que no tenían herencia de tierra, para los extranjeros, para los huérfanos, para las viudas, para los que no tenían cómo sostenerse por sí mismos. El diezmo era un sistema de justicia social. Era la manera en que Dios aseguraba que los más vulnerables de la sociedad estuvieran protegidos y alimentados. No era para que los líderes religiosos vivieran en lujo, era para que nadie en Israel pasara hambre o quedara desamparado. Ahora déjame preguntarte algo honestamente. ¿Eso se parece en algo a lo que te han enseñado sobre el diezmo? ¿Se parece a las amenazas sobre maldiciones financieras si no das tu 10%? ¿Se parece a la presión de dar aunque no tengas, porque Dios te va a bendecir si eres fiel? No, es completamente diferente. El diezmo bíblico era gozo, celebración comunitaria y justicia para los más necesitados. Lo que muchas iglesias enseñan hoy es miedo, obligación y un sistema que beneficia principalmente a la organización religiosa. Pero tal vez estás pensando, bueno, eso era el Antiguo Testamento. ¿Qué dice el Nuevo Testamento sobre el diezmo? Y esa es exactamente la pregunta correcta que debes hacer. Déjame decirte algo que va a sorprenderte. En todo el Nuevo Testamento, en todas las cartas que Pablo escribió a las iglesias, en todas las enseñanzas de Pedro, de Juan, de Santiago, nunca, ni una sola vez, se les ordena a los cristianos que diezmen. Nunca. Léelo tú mismo, busca en cada carta, no está ahí. Pablo habla extensamente sobre cómo dar, pero nunca menciona un porcentaje fijo. Nunca menciona el 10%, nunca dice que estás maldito si no das esa cantidad. Lo que Pablo dice es completamente diferente. Segunda de Corintios capítulo 9. Cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. ¿Captas eso? No con tristeza, no por necesidad. No porque un predicador te amenazó con maldiciones si no das, sino como propuso en su corazón, según tu propia decisión, con alegría, porque quieres, no porque debes. Esa es la enseñanza del Nuevo Testamento sobre dar. Es libertad, es generosidad que nace del amor, no del terror. Es respuesta al Evangelio, no transacción para obtener bendiciones. Y Jesús mismo confrontó a los fariseos sobre este tema. En Mateo capítulo 23 les dice: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Nota lo que Jesús está diciendo. No les está felicitando por diezmar, les está confrontando, les está diciendo que están tan obsesionados con calcular porcentajes exactos de sus hierbas que han perdido de vista lo que realmente importa: la justicia, la misericordia, la fe genuina. El diezmo sin un corazón transformado no impresiona a Dios. Puedes dar tu 10% durante décadas y nunca haber experimentado la gracia verdadera. Puedes cumplir con el sobre dominical toda tu vida y seguir lejos del corazón de Dios, porque el problema fundamental con el sistema del diezmo por amenaza es que te permite sentir que has cumplido con Dios sin que tu corazón cambie. Te da una falsa seguridad, te hace pensar que porque diste tu porcentaje, Dios te debe algo. Y eso, amigo mío, es exactamente lo opuesto al Evangelio.
El Evangelio no es una transacción, no es tú das algo y Dios te da algo a cambio. El Evangelio es que tú no tenías nada que dar. Estabas en bancarrota espiritual, muerto en tus delitos y pecados, y Dios, en su misericordia infinita, dio lo que más amaba, su Hijo, para salvarte. No porque tú lo merecías, no porque tú diste primero, sino porque Él te amó cuando eras su enemigo. Mientras aún eras pecador, Cristo murió por ti. Eso es gracia, gracia que no se puede comprar, gracia que no se puede ganar, gracia que solo se puede recibir con las manos vacías y el corazón quebrantado. Y cuando entiendes esa gracia, cuando realmente la experimentas en lo profundo de tu ser, algo cambia en ti. No das por miedo, das por amor. No das para obtener, das porque has recibido. No calculas porcentajes, simplemente respondes con generosidad a un Dios que fue infinitamente generoso contigo. Ahora bien, quiero ser muy claro en algo. No estoy diciendo que no debes dar a tu iglesia. No estoy diciendo que el dinero no importa. Las iglesias necesitan recursos para funcionar. Los pastores que enseñan fielmente la palabra merecen ser sostenidos. Las obras de misericordia requieren fondos. Lo que estoy diciendo es que el sistema de amenazar con maldiciones financieras si no das un porcentaje fijo no viene de las Escrituras. Viene de un malentendido de la ley del Antiguo Testamento y de ignorar completamente la enseñanza del Nuevo Testamento sobre la gracia. Das porque quieres honrar a Dios con tus recursos. Das porque quieres ser parte de lo que Dios está haciendo a través de tu iglesia. Das porque has experimentado la generosidad de Dios y quieres reflejar esa generosidad con otros. Das con alegría, sabiendo que todo lo que tienes viene de Él y le pertenece a Él, pero no das por terror, no das calculando qué bendición vas a recibir a cambio, no das pensando que si cumples con tu porcentaje, Dios está obligado a abrirte las ventanas del cielo, porque esas ventanas ya están abiertas. Se abrieron cuando Cristo murió en la cruz, se abrieron cuando resucitó al tercer día, se abrieron cuando el Espíritu Santo vino a morar en ti. Ya tienes acceso a toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús, no por lo que das, sino por lo que Él hizo. Sé que esto que estás escuchando es fuerte, sé que tal vez estás sintiendo algo entre alivio y confusión, porque si has creído por años que el diezmo era un mandato absoluto, soltar esa creencia no es fácil, especialmente cuando te han enseñado que cuestionarlo es rebelión. Pero déjame decirte algo con todo el amor que tengo en mi corazón. Cuestionar las enseñanzas humanas no es rebelión, es responsabilidad, como los de Berea, que escuchaban la predicación de Pablo, pero luego iban a las Escrituras a verificar si lo que les decían era verdad. No me creas a mí porque lo digo con convicción. Cree lo que las Escrituras dicen cuando las lees completas, no solo los versículos que un sistema religioso selecciona para mantenerte en línea. Y si descubres que has estado viviendo bajo un peso que Cristo nunca puso sobre ti, no te sientas culpable, siéntete libre, porque para libertad nos libertó Cristo, no para que volviéramos a estar bajo yugo de esclavitud. La verdad es que Dios no necesita tu dinero, Él es dueño del oro y la plata, Él sostiene el universo con la palabra de su poder. Si dejara de sostener tu corazón por un segundo, dejarías de existir. Él no está sentado en el cielo esperando que tú le des tu 10% para poder pagar las cuentas. Lo que Dios quiere es tu corazón. Quiere que lo conozcas de verdad. Quiere que experimentes su gracia de tal manera que transforme todo en ti, incluyendo cómo ves tus recursos. Quiere que des, sí, pero que des con libertad, con gozo, con generosidad que refleje la generosidad que Él tuvo contigo.
Y déjame decirte algo más. Si has estado dando por años porque tenías miedo de no hacerlo, eso no te hace menos cristiano, eso te hace humano. Todos hemos creído cosas que no eran completamente ciertas. Todos hemos actuado por motivos que no eran completamente puros. La pregunta no es si has fallado. La pregunta es ¿qué vas a hacer ahora con la verdad? ¿Vas a defenderla? ¿Vas a dejar que cambie cómo vives? ¿O vas a aferrarte al sistema conocido porque es más cómodo que enfrentar la realidad? Porque aquí está la parte incómoda. Si aceptas lo que las escrituras realmente dicen sobre el diezmo, tal vez tengas que tener conversaciones difíciles. Tal vez tengas que enfrentar la presión de líderes religiosos que no van a estar contentos con que cuestiones el sistema. Tal vez tengas que pararte firme en la verdad aunque otros te llamen rebelde. Pero déjame recordarte algo. Jesús mismo fue llamado rebelde por los líderes religiosos de su tiempo. Los reformadores que recuperaron el Evangelio de la gracia fueron llamados herejes. Estar del lado de la verdad bíblica a menudo significa estar en contra del sistema religioso establecido. No tienes que pelear con nadie. No tienes que convertirte en un activista antidiezmo, pero sí tienes que vivir en la verdad que has descubierto. Y esa verdad te va a costar algo, pero lo que ganas es mucho más valioso que lo que pierdes. Ganas libertad, libertad de la manipulación, libertad del miedo, libertad de pensar que tu relación con Dios depende de un porcentaje de tu salario. Ganas la capacidad de dar con alegría genuina en lugar de obligación pesada. Ganas la paz de saber que tu posición ante Dios está segura en Cristo, no en tu sobre dominical. Ahora, mientras procesas todo esto, tal vez hay una voz en tu cabeza diciendo algunas cosas. Déjame adivinar qué está diciendo esa voz. Pero si dejo de diezmar, ¿qué va a pasar con mi iglesia? ¿Cómo se van a sostener los ministerios? No estaré siendo egoísta. Escúchame, esa voz está asumiendo que dejar de dar por obligación significa dejar de dar completamente. Y eso no es verdad. Cuando das por gracia en lugar de por ley, cuando das porque quieres en lugar de porque debes, a menudo terminas dando más, no menos. Porque el dar que nace de un corazón agradecido es mucho más generoso que el dar que nace del miedo a las consecuencias. Cuando entiendes que todo lo que tienes es un regalo de Dios, cuando experimentas su gracia de manera profunda. La generosidad fluye naturalmente. No tienes que ser amenazado para dar. Quieres dar. Es un privilegio, no una carga. Y las iglesias que enseñan la gracia verdadera, las iglesias que no manipulan con amenazas de maldición, esas iglesias no tienen problemas de recursos porque la gente que ha experimentado el amor de Dios genuinamente responde con generosidad genuina. El problema está en las iglesias que tienen que recurrir al miedo porque no están enseñando el evangelio completo. Tienen que amenazar porque no confían en que la gracia sea suficientemente poderosa para motivar a la gente. Otra voz tal vez está diciendo, pero yo he sido bendecido cuando he diezmado, he visto provisión. ¿Cómo explicas eso? Y esa es una pregunta válida. Déjame responderte con honestidad. Dios es bueno. Dios provee para sus hijos, no porque hayas cumplido con un porcentaje mágico, sino porque Él es tu Padre y cuida de ti. La provisión que has visto no fue resultado de una transacción, fue resultado de su carácter fiel. Y la verdad incómoda es que también hay millones de personas que han diezmado fielmente durante años y no han visto la abundancia prometida. Han dado hasta cuando no tenían, han confiado en las promesas que les predicaron y la vida siguió siendo difícil. Las cuentas no se pagaron milagrosamente, la salud no mejoró, los problemas financieros no desaparecieron.
No porque Dios fallara, sino porque la promesa que les vendieron no estaba en las escrituras de la manera que se las presentaron. Les dijeron que el diezmo era una fórmula garantizada de prosperidad, y las fórmulas no funcionan con Dios porque Dios no es una máquina expendedora. Dios bendice a quien quiere bendecir, permite pruebas cuando sabe que nos van a hacer crecer. No promete que si das el 10% tu vida será fácil. Promete que nunca te dejará ni te desamparará, que todas las cosas ayudan a bien a los que lo aman, que su gracia es suficiente incluso en la debilidad. Esas son las promesas reales y son mucho más profundas y confiables que una fórmula de porcentajes. Entonces, ¿qué haces con todo esto? ¿Qué pasos prácticos tomas a partir de hoy? Déjame darte algo concreto que puedes aplicar. Primero, estudia las escrituras por ti mismo. No te quedes solo con lo que yo te he dicho hoy. Lee Deuteronomio 14 completo. Lee 2 de Corintios 8 y 9 completos. Lee Mateo 23, donde Jesús confronta a los fariseos. Pídele al Espíritu Santo que te muestre la verdad y confía en que Él lo hará. Segundo, examina tu corazón. ¿Por qué has estado dando? ¿Es por amor o por miedo? ¿Es porque quieres o porque sientes que debes? ¿Es con alegría o con resentimiento? La motivación importa tanto como la acción. Dios ve el corazón, no solo el sobre. Tercero, habla con Dios sobre esto en oración, no con palabras religiosas que has repetido 1000 veces, con honestidad cruda. Dile cómo te sientes, dile tus dudas, dile tus miedos, dile que quieres vivir en libertad pero no sabes exactamente cómo se ve eso. Él puede manejar tu honestidad. Cuarto, busca sabiduría de personas que viven bajo la gracia, no bajo la ley. Personas cuya generosidad nace del Evangelio, no del miedo. Aprende de ellos. Observa cómo el entendimiento correcto de la gracia produce fruto genuino. Y quinto, empieza a dar de una manera nueva. No dejes de dar, pero da diferente. Da porque quieres honrar a Dios. Da porque quieres ser parte de su obra. Da con la cantidad que propongas en tu corazón, no con un porcentaje que alguien más decidió por ti. Y da con alegría, sabiendo que estás respondiendo a la gracia, no comprándola. Tal vez das más del 10%, tal vez das menos en esta temporada. Lo que importa no es el porcentaje, lo que importa es el corazón con el que lo haces. Y si te preocupa lo que otros van a pensar, especialmente los líderes de tu iglesia, recuerda esto: tú vas a dar cuentas a Dios, no a ellos. Y Dios ve más allá de los números, ve la intención, ve la fe, ve si estás viviendo bajo gracia o bajo ley. Ahora déjame llevarte a algo más profundo antes de cerrar. Porque todo esto que hemos hablado del diezmo no es realmente sobre dinero, es sobre algo mucho más grande, es sobre cómo entiendes tu relación con Dios. Si entiendes el diezmo como una transacción, probablemente entiendes toda tu fe como una transacción. Yo hago mi parte, Dios hace la suya, yo me porto bien, Él me bendice, yo fallo, Él me castiga. Es una relación basada en desempeño, pero el Evangelio es radicalmente diferente. El Evangelio dice que tú no tienes nada que ofrecer, que tu mejor justicia es como trapos de inmundicia, que la salvación no depende de lo que tú hagas, sino de lo que Cristo ya hizo. Él vivió la vida perfecta que tú no pudiste vivir, murió la muerte que tú merecías morir, resucitó para darte vida nueva, y todo eso lo hizo no porque tú lo merecías, sino porque Él te amó. Esa realidad, cuando la entiendes de verdad, cambia todo, cambia cómo oras, cambia cómo lees la Biblia.
Cambia cómo enfrentas tus luchas, cambia cómo das, porque ya no estás tratando de ganar algo, estás respondiendo a lo que ya recibiste. Y si has estado viviendo bajo el peso del diezmo como obligación, hay algo liberador que necesitas escuchar. Cristo cargó ese peso en la cruz, cargó toda la ley, toda la maldición, todo lo que te separaba de Dios. Y cuando resucitó, te ofreció vida nueva, vida bajo gracia, no bajo ley. No tienes que seguir cargando pesos que Él ya quitó. No tienes que seguir intentando ganar lo que ya te fue dado como regalo. Puedes descansar, puedes vivir en libertad, no libertad para pecar, sino libertad para amar, libertad para obedecer no por miedo, sino por gratitud. Antes de que termine, quiero orar contigo, no una oración religiosa que repetimos sin pensar, una conversación real con Dios. Y si quieres, puedes hacer esta oración tu propia oración. Padre Celestial, vengo a ti en este momento exactamente como estoy, no con respuestas perfectas, no con todo resuelto. Vengo con la confusión de haber creído algo por años que tal vez no era completamente verdad. Vengo con el peso de haber dado por miedo en lugar de por amor. Gracias porque tu palabra es verdad. Gracias porque no tengo que temer a la verdad. Gracias porque cuando conozco la verdad, esa verdad me hace libre. Perdóname por las veces que he tratado nuestra relación como una transacción, por las veces que he pensado que podía comprar tu favor con un porcentaje de mi salario, por las veces que he dado con resentimiento en lugar de con alegría. Dame entendimiento mientras estudio tu palabra. Muéstrame lo que realmente dices sobre el dar, no lo que los hombres han dicho que dices, no lo que el sistema religioso ha construido, sino lo que tú realmente revelaste. Y ayúdame a vivir en la libertad que Cristo compró para mí en la cruz. Libertad del miedo, libertad de la manipulación, libertad para amarte de verdad. No por obligación, sino porque tú me amaste primero. Transforma mi corazón de tal manera que la generosidad fluya naturalmente, no porque deba, sino porque quiero. No porque temo las consecuencias, sino porque entiendo la gracia. Y para todos los que han estado bajo este peso por años, líbralos hoy. Que tu verdad rompa las cadenas de la mentira religiosa. Que tu gracia triunfe sobre el sistema de miedo. Que experimenten el gozo de dar libremente en lugar de la carga de dar por obligación. En el nombre de Jesús, quien vivió bajo la ley para librarnos de ella, quien murió bajo maldición para darnos bendición, quien resucitó para darnos vida nueva. Amén. Si algo de lo que hemos hablado hoy ha tocado tu corazón, me encantaría saberlo. A veces una sola línea en los comentarios es suficiente, porque cuando escribes lo que Dios te está mostrando, se vuelve más real y yo leo cada comentario y oro por cada persona. Si conoces a alguien que ha estado cargando este peso del diezmo por años, alguien que ha dado por miedo y necesita escuchar sobre la gracia, considera compartir esto con ellos, no para que yo tenga más vistas, sino porque estas verdades liberan almas que han estado encadenadas demasiado tiempo. Te bendigo en tu caminar, te bendigo mientras procesas estas verdades. Te bendigo mientras aprendes a vivir bajo gracia en lugar de bajo ley. Y te recuerdo que Dios te ama no por lo que das, sino a pesar de todo lo que no has dado. Te ama porque decidió amarte desde antes de la fundación del mundo. Esa es la verdad que cambia vidas. Que el Señor te acompañe hasta que nos encontremos de nuevo.